Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colombia, Facultad Ciencias Naturales, Exactas y Tecnológicas, Licenciatura en Registro Médico y Estadística de la Salud, Asignatura Historia de Panamá, dedicado por el Magíster José Ángel Martínez Flores. Mi grupo está conformado por Joanis Bárcenas, Miguel Bravo y mi persona Naideli González. Panamá y su diversa herencia histórica precolombina, colonial y la lucha de la soberanía es la realidad política actual de la nación. El primer punto le hablaré de las divisiones de la historia e introducción al periodo precolombino. Las grandes divisiones de la historia panameña para entender cómo Panamá se convirtió en lo que es hoy. Los historiadores dividen su pasado en 4 grandes bloques cronológicos. 1. Periodo prehispánico o periodo precolombino. Desde hace más de 11 años hasta 1501, la época de los pueblos originarios, grandes ingenieros de la tierra orfebres y cacicaos. El periodo precolonial hispánico, 1501 a 1821. Desde la llegada de los españoles, la creación de la ruta transmística, el auge de las ferias comerciales y los ataques de los piratas. El periodo de unión a Colombia, de 1821 a 1903. Una etapa de transmisión donde Panamá busca voluntariamente el respaldo de la Gran Colombia de Simón Bolívar, viviendo fiebres de oro y los primeros intentos franceses por construir un canal. El periodo republicano, de 1903 hasta el presente. El nacimiento de la República, independencia, la era del canal, bajo el control de los estadounidenses, las luchas soberanas y la transmisión a la democracia moderna. También los aspectos culturales, sociales y económicos del periodo precolombino. Antes de que el primer español pisara el istmo de Panamá, ya estaba desmansado, poblado, lejos de las falsas ideas que eran tribus primitivas, aislados de la sociedad precolombina panameña. En el social no eran sociedad igualitaria, estaban fuertemente esclavizadas en las supes que se encontraban la élite política y religiosa, de nobles guerreros y un cuerpo artesano. En la cultura, su comisión estaba profundamente naturalizada en el arte, que era mantenerlas descolorativas. Como siguiente punto, cultura, pueblos originarios y la revolución de la agricultura precolombina. Los pueblos originarios del Istmo, la riqueza étnica de Panamá, tienen raíces militares. Históricamente, el territorio estuvo habitado por diversas familias lingüísticas y comunidades organizadas que sus defensas, sus territorios, su riqueza entre principales culturas que florecieron y que en su mayoría han logrado resistir hasta el siglo XIX. Encontramos los Guna, ubicados originalmente en las diversas del Darién y posteriormente movilizados hacia el archipiélago de Gunayala. Destacado por su organización política horizontal y sus partes fértiles, los Novebublé, ocupantes de las regiones occidentales Chiriquí, Boca del Todo y Veragua, conocidos por su resistencia montañera, su dominio del entorno selvístico, los Emberá y Guaná, cultura fértil del Darién, maestro de la navegación en canoa y la talla de madera noble, como el cocobolo, los Nasos Terfil de Biriguaní, habitantes de la frontera noroccidental, manteniendo sistemas monarquiólogos tradicionales unidos en la región. También la agricultura precolombina, el motor del sedentario. El gran cambio en el istmo ocurrió cuando estas sociedades pasaron de ser cazadores renovados a los agricultores sedentarios. Este proceso tomó miles de años y transformó el paisaje panameño en los pueblos precolombinos. Desarrollaron las técnicas de la agricultura de la roza y quema, limpiando parcelas de selva de manera rotativa para mantener la fertilidad del suelo. El istmo funcionó como un laboratorio biológico donde se adaptaron y domesticaron cultivos de los continentes agrícolas. También el maíz introdució desde el cementerio América y se convirtió en la base calórica y ceremonial de los cacicados centrales. La yuca proviene de la cuenda amazónica, esencial en la tierra baja y húmeda del este. Otros cultivos como frijoles, calabaza, zapallo, cacao, ajíes y camanotes.
El éxito agrícola generó excelentemente de comida al haber más alimento. La población creció, las aldeas se volvieron permanentes y aparecieron los especialistas, personas que ya no tenían que sembrar y podían dedicarse exclusivamente a ser orfebres, ceremonistas o gobernantes. Como tercer punto, le hablaré sobre los hallazgos arqueológicos en el territorio panameño y estructura interna de los cacicazgos, jefes, guerreros y artesanos. El valor de nuestro patrimonio arqueológico. Lo que más me impresiona de Panamá es que tenemos un registro arqueológico increíble, aunque siento que todavía no se le da el valor que merece. Básicamente, las excavaciones han demostrado que mucho antes de lo que pensamos ya existía una riqueza material impresionante. Sitio Conte y el Caño, Gran Coclé, son clave. Cambiaron totalmente lo que sabíamos sobre la arqueología en el continente. Lo que encontraron en estas tumbas de caciques es fascinante. Oro por todos lados, pectorales, brazaletes, collares de diente de ballena y cerámica con una técnica increíble. Monagrillo Herrera. Este es el punto de partida. Es donde encontramos la cerámica más antigua de Panamá, que data de unos 2500 a.C. ¿Cómo se organizaban los cacicazgos? Hacia el 500 después de Cristo, el territorio estaba organizado en varios cacicazgos, cada uno liderado por un quebí. Tenía una estructura social bien marcada y jerárquica. Los quebís no solo heredaban el puesto, tenían que ganarse el respeto mediante su valor en la guerra y su habilidad para repartir riqueza entre su gente. Los guerreros, como vivían en constantes conflictos por los recursos, la guerra era parte del día a día. De hecho, la forma principal en la que un guerrero podía subir de rango era ganar prestigio dentro de la sociedad. Los artesanos, para mí, ellos son los más interesantes. No eran solo trabajadores, se les consideraba intermediarios espirituales. Transformar el oro, que representaba el sudor del sol, o crear cerámica no era cualquier cosa, era un proceso ritual con conocimientos técnicos que no todo el mundo tenía. Como cuarto tema, le estaré hablando sobre las civilizaciones precolombinas y las áreas culturales. Hubo grandes civilizaciones en Panamá. Preguntan si en Panamá existieron civilizaciones como los incas o los mayas. La realidad es que aunque no tuvimos imperios centralizados ni enormes ciudades de piedra, eso no significa que no fuéramos avanzados. Simplemente nuestros ancestros desarrollaron un modelo de vida descentralizado, perfectamente adaptado a nuestro entorno. En lugar de un solo imperio, el istmo se organizó en 3 grandes áreas culturales con identidades muy marcadas. Gran Chiriquí, Occidente. Se distinguieron por su destreza trabajando la piedra volcánica, creando piezas ceremoniales detalladas y orfebrería única en Tumbaga. Aleación de oro y cobre, con formas de ranas y águilas. Gran Coclé, centro. Fue la zona con mayor densidad de población y un arte impresionante. Me fascina su cerámica policromada que llenaban por completo con figuras mitológicas y su dominio técnico del oro mediante la cera perdida. Gran Darién Oriente. Al ser una zona de tránsito y conexión con Sudamérica, su cultura se especializó en el uso de la madera, la cestería fina y un oro martillado de gran pureza. Tema 5. Posición geográfica y las fases de conquista española. Panamá nació para ser un puente geológicamente. El surgimiento del istmo hace unos 3 millones de años cerró el paso marino entre el Atlántico y el Pacífico, cambiando las corrientes oceánicas globales y uniendo las masas continentales del norte y del sur. Esta posición geográfica determinó su destino histórico. Quien controlará el istmo controlaría el comercio del Nuevo Mundo. Las fases de descubrimiento y conquista española. La llegada de los europeos desarticuló por completo el mundo precolombino a través de 3 fases brutales dinámicas que son: fase 1, el contacto e inspección. El primer europeo en recorrer las costas panameñas fue Rodrigo de Bastida en 1501, seguido por el propio Cristóbal Colón en 1502. Durante su cuarto viaje,
que intentó fundar el primer asentamiento fallido en Santa María de Belén. En esta fase los españoles buscaban principalmente oro del rescate y un paso hacia las Indias Orientales. Fase 2. El asentamiento y el Mar del Sur, de 1508 a 1519. La corona española dividió el territorio continental y nombró a Diego de Nicuesa para gobernar la región de Veragua. En 1510 se funda Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad europea permanente en tierra firme americana. Es en este entorno donde destaca Vasco Núñez de Balboa, quien mediante alianzas y combates con los caciques locales se entera de la existencia de otro océano. El 26 de septiembre de 1513, Balboa divisa el Mar del Sur, el Océano Pacífico, un hallazgo que cambió la geopolítica mundial. Fase 3. La consolidación de la base logística. 1519 en adelante. Con la llegada del nuevo gobernador Pedro Arias Dávila. La violencia contra los indígenas se recrudeció. Pedro Arias decapita a Balboa por supuesta traición y buscando una ruta directa al Pacífico, funda la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519. A partir de este momento, el istmo deja de ser solo un territorio por explorar y se convierte en la base de lanzamiento para la conquista del Imperio Inca en Sudamérica. Tema 6. Las ferias de Portobelo, el Camino Real y el auge de la piratería. La ruta transísmica. Las arterias del imperio. Una vez conquistado el Perú, Panamá se transformó en la ruta oficial para mover la plata y el oro incaico hacia España. Para lograrlo, los españoles crearon un sistema de caminos que conectaba el Océano Pacífico con el Mar Caribe. El Camino Real, una ruta terrestre pavimentada con piedras que unía la ciudad de Panamá directamente con Nombre de Dios y luego con Portobelo. Era transitada por gigantescas caravanas de mulas cargadas de lingotes de plata. El Camino de Cruces, una ruta mixta, salía de Panamá por tierra hasta el pueblo de Cruces y allí la mercancía se embarcaba en botes para navegar las aguas del río Chagre hasta su desembocadura en el Caribe, en el Fuerte de San Lorenzo. Las ferias de Portobelo, el mercado del mundo. Durante más de un siglo y medio, el pequeño pueblo fortificado de Portobelo fue el escenario de uno de los eventos comerciales más grandes del planeta. Cuando la flota galeones proveniente de España llegaba a sus costas, se activaba la Feria de Portobelo, que duraba entre un mes y 40 días. Comerciantes de todo el continente viajaban allí. El oro y la plata de Sudamérica se intercambiaban por manufacturas europeas, telas finas, vinos, herramientas y seres humanos esclavizados. Los precios se disparaban y Portobelo se convertía literalmente en una feria donde las barras de plata se apilaban en las calles como si fueran adoquines. El auge de la piratería. El istmo bajo ataque. Tanta riqueza concentrada en un punto geográfico tan estrecho despertó la codicia de las potencias enemigas de España, Inglaterra, Francia y Holanda. Estos países financiaron a piratas, corsarios y bucaneros para asaltar las rutas panameñas. Francis Drake, el famoso corsario inglés que aterrorizó las costas del Caribe panameño, atacando en Nombre de Dios y Cruces. Irónicamente, Drake murió de disentería frente a las costas de Portobelo en 1596 y su cuerpo fue lanzado al mar en un ataúd de plomo. Henry Morgan. En 1671, el legendario pirata galés ejecutó una de las operaciones militares más audaces de la época. Desembarcó en el Caribe, tomó el fuerte de San Lorenzo, cruzó el río Chagres y el Camino de Cruces a pie, con más de 1,000 hombres, y atacó la ciudad de Panamá, hoy en día Panamá Viejo. Los españoles, al verse derrotados y para evitar el polvorín cayera en manos de Morgan, hicieron estallar los depósitos de pólvora, iniciando un incendio que destruyó la ciudad por completo. Esto obligó a trasladar la capital a su ubicación actual, el casco antiguo.
en 1673. Séptimo tema: la llegada de los africanos esclavizados y el cimanorraje. La esclavitud y el cimanorraje en el Istmo de Panamá. El contexto económico y social. Tras el colapso demográfico de la población indígena, la corona española implementó la importación masiva de africanos esclavizados para sostener la economía transísmica. Esta mano de obra fue el motor fundamental de la infraestructura colonial, desempeñando roles críticos como arrieros, bogas en el río Chagres, constructores de fortificaciones estratégicas y buceadores en las pesquerías de perlas. Resistencia y organización. La resistencia a la esclavitud fue constante y organizada. Muchos africanos escaparon hacia las selvas del interior, conformando los palenques, comunidades fortificadas donde reconstruyeron estructuras sociales propias, desarrollaron sistemas de subsistencia y dieron origen a impresiones culturales significativas como la cultura Congo. Liderazgo y confrontación. El fenómeno de cimanorraje representó una amenaza directa a la estabilidad del Imperio español. Dos figuras destacaron por su capacidad estratégica. Felipillo, líder de importantes rebeliones en el Golfo de San Miguel durante 1549, logrando establecer palenques autosuficientes. El rey Bayano, el estratega más relevante, quien comandó a más de 1000 cimanorrajes en la región del Darién entre 1552 y 1558. Del suelo panameño. Las mujeres indígenas como el otro oro y los cambios culturales de las indígenas. Las mujeres indígenas fueron el otro oro de la conquista. Los españoles las consideraban muy valiosas porque ayudaban a establecer relaciones con los pueblos indígenas y facilitaban la conquista. Las mujeres indígenas sirvieron como traductoras y guías. Las mujeres como las cacicagas, felipillas, conocían varios idiomas y los caminos de la selva, por lo que ayudaron a los españoles a comunicarse y desplazarse. Los indígenas resistieron la conquista. El cacique Urracá luchó contra los españoles durante años usando tácticas de guillarras en las montañas de Veraguas, convirtiéndose en un símbolo de la residencia panameña. Algunos pueblos indígenas se refugiaron para conservar su cultura. Los pueblos Novebuglé y Guna se trasladaron a la zona más aliada, donde lograron mantener su tradición, idioma, medicina y forma de gobierno hasta la actualidad. Bien. En el territorio lingüístico político, al unirse a ella ganaba lealtad de ejército entre guerreros nativos traductores de forma, al igual que la maliase en México, en Panamá. Existieron mujeres fundamentales como la cacique Felipiadas, aliada de la Pedraria Dávilas, que dominaban múltiples lenguajes y conocían senderos secretos de la selva, sirviendo e interpretando guías hispánicas. La era democrática, los 10 últimos presidentes de las marchas soberanas. Los 10 últimos presidentes de la República de Panamá contemporáneos debemos observar su transición democrática tras el fin de la dictadura militar. Guillermo Endara, de 1899 a 1904, asumió el poder en medio de la invasión estadounidense, lideró la reconstrucción económica y la restauración institucional del país. Ernesto Pérez Valladares, de 1994 a 1999, impulsó la demonización del Estado mediante la privatización de empresas públicas y las aperturas comerciales. Mireya Moscoso, de 1999 al 2004, primera mujer presidente del país, le correspondió el hito histórico y recibir el control de todo el Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Martín Torrijos, de 2004 a 2009, hijo del general Omar Torrijos. Durante su mandato se aprobó mediante referéndum el histórico proyecto de la ampliación del Canal de Panamá. Ricardo Martinelli, 2009-2014, periodo caracterizado por una masiva inversión en infraestructura pública, destacando la construcción de la línea 1 del Metro de Panamá. Juan Carlos Varela, 2004-2019, Centro de Administración en Proyectos de Vivienda Social, Sanidad Básica y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República de Panamá Popular a China. Laurentino Cortizo,
2019 a 2024. Su mandato estuvo profundamente marcado por la gestión sanitaria, social y económica de la pandemia del COVID-19. José Raúl Mulino, 2024 hasta el presente. Mandato enfocado en la reactivación económica, la seguridad, la fortalecización, el Darién y la restitución institucional. El cambio hacia la soberana, sembrando bandera. El siglo XIX panameño estuvo definitivamente por un enclave colonial, el corazón del país, la zona del Canal de Panamá, un territorio controlado internamente por los Estados Unidos, donde las leyes y las banderas panameñas estaban prohibidas. Ante esto, la juventud y el pueblo panameño organizaron movimientos civiles e históricos. La Operación Soberanía, el 2 de mayo de 1958, liderada por jóvenes universitarios, encabezados por Carlos Allarado, Nelson y Ricardo Ríos Torres, de manera pasiva y clandestina, entraron a la zona del Canal y sembraron 75 banderas panameñas en lugares simbólicos, como el edificio de la administración del Canal. Existieron el reconocimiento de la soberanía nacional. La siembra de bandera el 3 de noviembre de 1959, inspirada por la acción anterior de una marcha cívica popular liderada por el diputado Boy, el señor Ernesto Castillero. Pintel llevó al pueblo de la zona del Canal portando payeros nacionales. La manifestación fue reprimida por la policía Sonia y el ejército de los Estados Unidos, dejando decenas de heridos por el incendio de una chispa patriótica irreversible. Tema 10. Las dos grandes fracturas modernas. El golpe de 1968 y la invasión de 1979. El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968. El año 1968 cambió las reglas del juego político en Panamá. El carismático líder populista Arnulfo Arias Madrid había ganado las elecciones presidenciales por tercera vez. Sin embargo, solo 11 días después de haber tomado posesión del cargo, la Guardia Nacional ejecutó un sorpresivo golpe de Estado. Los antecedentes: inestabilidad política, corrupción institucional en la oligarquía tradicional y el descontento dentro de las Fuerzas Armadas tras los intentos de Arias Madrid de reestructurar y jubilar la cúpula militar. Los líderes: inicialmente comandado por los militares Boris Martínez y Omar Torrijos Espino. Con el tiempo, Torrijos consolidó el liderazgo absoluto del movimiento, enviando a Martínez al exilio. Las consecuencias: se instauró un régimen militar que gobernaría el país por 21 años. El golpe trajo consigo la abolición de la Constitución de 1946, el cierre de la Asamblea Nacional, la censura de los medios de comunicación y la persecución, exilio o desaparición de opositores políticos. No obstante, el régimen de torrijista también instrumentalizó un fuerte discurso de justicia social y nacionalismo que culminó con la firma de los tratados de Torrijos-Carter, prometiendo la devolución del Canal a manos panameñas. La invasión del 20 de diciembre de 1989. Tras la muerte de Omar Torrijos en 1981, el control militar cayó eventualmente en manos del general Manuel Antonio Noriega a finales de los años 80. La relación de Noriega con los Estados Unidos se rompió debido a las acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. El país se sumergió en una de las crisis económicas y sociales más asfixiantes bajo bloqueos norteamericanos. La tensión estalló la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando el presidente estadounidense George Bush ordenó la captura y Operación Causa Justa, una intervención militar masiva en el istmo panameño. Las acciones militares: más de 26.000 soldados estadounidenses equipados con armamento de última generación, incluyendo el debut del avión furtivo F-117. Atacaron los cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá. El barrio de Chorrillo, vecino del cuartel central, sufrió incendios masivos que lo destruyeron casi por completo, dejando a miles de personas sin hogar. Noriega se refugió
en la Nunciatura Apostólica y se entregó finalmente el 3 de enero de 1990. Las consecuencias. La invasión desmanteló por completo las fuerzas de defensa, permitiendo la instalación del gobierno democrático legítimamente electo de Guillermo Endara. Sin embargo, el costo humano fue trágico. Sigue siendo objeto de debate. Las cifras oficiales hablan de unos 500 muertos, mientras organizaciones de derechos humanos estiman que las víctimas civiles fueron miles. Esa intervención militar dejó una profunda cicatriz psicológica y social en el pueblo panameño, marcando el fin de la dictadura y el doloroso nacimiento del Panamá contemporáneo. Trayectoria histórica de Panamá es un testimonio de resiliencia y transformación estratégica, desde sus raíces prehispánicas hasta su consolidación como eje del comercio global. El país ha superado profundos desafíos estructurales y políticos. Comprender esta evolución es esencial para valorar la soberanía actual y reconocer la capacidad de reinvención que define nuestra identidad nacional. Muchas gracias.